En una noche de abril, Avi Ágreda subió a un autobús en Lima, Perú. Lo que comenzó como un viaje rutinario se convirtió en una pesadilla, la cual conmocionó a toda una nación. Ya tira, llama de emergencia, emergencia. Esta es la historia de Avi Lisset Ágreda Marchena, quien nació el 8 de octubre de 1995 en el distrito de San José de Lourdes, Cajamarca, Perú. Hija de Paula Marchena y Ladislao Ágreda. Era la segunda de 5 hermanos. Desde muy niña demostró tener las ideas claras, por lo que para ayudar a sus padres campesinos, en la sierra del norte de Perú donde creció, aprendió rápido las labores del campo. Sin embargo, sabía que si quería un mejor futuro, lo mejor era salir de allí. Según uno de sus hermanos, sus gustos por los estudios fueron determinantes para emprender la partida hacia Lima. Entonces, como tantas otras jovencitas, Avi llegó a Lima, la capital de Perú, para así buscar un mejor destino. Allí empezó a estudiar administración mientras vivía en la casa de su tía en Chorrillos. Después, las ganas de seguir creciendo la hicieron independizarse rápidamente, consiguiendo un trabajo como empleada en una empresa de servicios. A fuerza de empeño y trabajo duro, logró traer de Cajamarca a su tercera y cuarta hermana a vivir con ella. Pero a pesar de que sus sueños de estudiar, trabajar y ayudar a su familia se iban haciendo realidad, más tarde esos sueños fueron truncados. Y es así como, teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día martes 24 de abril del 2018, después de terminar su jornada laboral en horas de la noche, Avi Ágreda, de 22 años de edad, subió a un autobús público camino a su casa. Esta pasó a ser la última vez que se le vio estable y con vida. Pues resulta que sin que ella lo notara, un hombre la estuvo siguiendo e incluso se montó en el mismo autobús. Cuando el transporte recorría Miraflores, un distrito de clase media alta de Lima, Avi, mientras dormía, sorpresivamente fue atacada por dicho hombre que le roció gasolina y acto seguido sacó un fósforo y le prendió fuego. Aprovechando el pánico, el agresor huyó de la escena sin que nadie se lo impidiera. En ese instante, algunas personas intentaron ayudarla, pero esto no fue suficiente. En tanto, los testigos veían cómo la joven seguía ardiendo. Al poco tiempo llegaron los servicios de emergencia, quienes inmediatamente la llevaron con aproximadamente el 60% de su cuerpo quemado. A su vez, 7 pasajeros heridos tuvieron que ser evacuados a hospitales. Debido a la gravedad de las heridas de Avi, más tarde fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos de Guillermo Almenara en La Victoria. A partir de allí, comenzó lo que sería una lucha por conservar la vida, mientras que también comenzaban las respectivas investigaciones. Lo primero que hicieron las autoridades fue tomar notas de los testigos. Estos declararon que mientras el hombre le rociaba gasolina en su rostro y cuerpo, expresaba: "Si no eres para mí, no serás para nadie". Después la prendió en fuego. Además de eso, uno de los bomberos que atendió la emergencia contó que esa noche que al parecer la persona llevaba combustible en una botella de yogur. Posteriormente, las autoridades solicitaron todos los videos de seguridad de la zona para dar con el autor. Fue así como al día siguiente de la agresión, la policía detuvo a Carlos Javier Hualpa Vacas, de 37 años de edad, en su domicilio, en el distrito de Caraballo, al norte de la ciudad de Lima. Fue llevado al Departamento de Investigación Criminal de Miraflores, donde, a pesar de que al principio negó haber cometido el crimen, cayó en contradicciones al declarar a la policía, y minutos más tarde confesó haberlo hecho. Según la declaración del hombre, él no había querido matar a la víctima, sino solo desfigurarla. Desde entonces, se conoció que Carlos era un ex compañero de trabajo de Avi desde el 2015, donde la acosó durante meses porque quería una relación con ella. Aunque la víctima no había contado a su familia que Carlos la estaba acosando, la joven no había denunciado los hechos a las autoridades. A raíz de toda esa evidencia, la policía empezó a manejar la hipótesis de que el móvil fue que la mujer no había aceptado iniciar una relación sentimental con él, y por eso la atacó. Por su parte, la segunda fiscal penal de Miraflores lo acusó de feminicidio agravado en grado de tentativa contra Avi Ágreda, también de las lesiones graves contra 7 pasajeros del ómnibus y del delito contra la seguridad pública. Para evitar que su defensa usara el argumento de alguna enfermedad mental, la fiscalía dio a conocer el peritaje psicológico que se le realizó al sujeto. El mismo señalaba que estaba muy consciente de su realidad y sabía lo que estaba haciendo. Para el 27 de abril, el juzgado determinó que el violento sujeto debía pasar 9 meses de prisión preventiva en el penal Ancón 1 en Lima. Mientras eso sucedía, por el otro lado, Avi luchaba con su vida.
2 días antes, el 25 de abril, fue operada por primera vez de emergencia en el hospital. Su estado era sumamente grave. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, fue operada por segunda vez. Para el 29 de abril, recibió la tercera operación quirúrgica donde lograron restablecer la circulación obstruida por las escaras producto de las quemaduras, principalmente los miembros superiores y el tórax. Posteriormente, la joven fue sometida a la cuarta operación, principalmente para remover el tejido necrótico y revitalizar su piel a través de injertos. Sin embargo, después de ser sometida a muchas otras operaciones, a pesar de que la joven luchó hasta el final, su cuerpo no resistió a un shock séptico, es decir, a una infección que tenía en todo el cuerpo, por lo que 5 semanas después del ataque, el día viernes 1 de junio del 2018, Abby falleció. Se conoció que la joven prácticamente había permanecido sedada para evitar que sintiera dolor durante los primeros días tras el ataque. Cuando más tarde en uno de esos días logró despertar, los médicos la mantuvieron con analgésicos, pero pudo conversar con su familia. Ellos estuvieron todo el tiempo con ella y nunca le contaron sobre la gravedad de sus heridas. Solo le comentaban sobre las visitas que recibía y las cosas que pasaban en casa. Posteriormente, su médico tratante dijo a la prensa: quería volver a sus estudios y a su trabajo. Ella dijo que quería vivir y no recordaba nada del ataque. El fallecimiento de Abby conmocionó al Perú y la noticia llegó a medios internacionales. Incluso el presidente del Perú en ese momento, Martín Vizcarra, lamentó su muerte. Asimismo, la Defensoría del Pueblo del Perú emitió un pronunciamiento en donde se manifestó en contra de los actos violentos que derivaron en la muerte de Abby y sugirió que se considerara el caso como un precedente para que el Estado respondiera de manera eficaz y eficiente ante la violencia de género en el país. Finalmente, dieron comienzo al juicio contra Carlos Hualpa. Para el acusado, la fiscalía había pedido una pena de 30 años de cárcel. Mientras los abogados de Carlos argumentaron que la idea de su defendido solo era desfigurar a su víctima y no matarla, en ese sentido lo que querían era que fuera juzgado por lesiones graves y no por feminicidio. De haberse dado el caso, solamente hubiese recibido un castigo de hasta 12 años de prisión solo cuando la víctima muere. Sin embargo, los fiscales desbarataron este argumento y con las pruebas demostraron que el agresor había actuado con odio hacia la joven por su condición de mujer, y también que pudo haber previsto la muerte de su víctima producto del ataque. Asimismo, durante las audiencias, Carlos reconoció que estaba enamorado de Abby y que ella, sabiéndolo, lo rechazó a pesar de la ayuda que le prestaba. Este fue un punto muy importante para lograr una sentencia definitiva, debido a que la sala concluyó que la víctima solo ejercía su propia libertad de elegir a quien quisiera corresponder. De igual manera, se comprobó que el acusado pudo evitar la muerte, pero no se detuvo. Actuó con premeditación y lo planeó todo. Resulta que Carlos, por su ocupación como cocinero, era plenamente consciente del daño que ocasionaba el fuego sobre el cuerpo de las personas. Pese a que el agresor alegaba que solo quería desfigurar el rostro de la víctima y que había aplicado solo 1/4 de la botella de litro con la que transportó el combustible, 3 situaciones confirmaron lo contrario. 1. La elección del combustible no fue al azar. El propio procesado había señalado que optó por la gasolina porque se prende rápido. 2. La gravedad de las quemaduras indicó que Carlos había rociado una cantidad considerable del líquido y no solo 1/4 de la botella. Y 3. El hombre prendió el fósforo y lo arrojó a la víctima, pese a ver que la gasolina se había esparcido por gran parte de su cuerpo. No solo fue el rostro y él pudo notarlo. Además de lo anterior, hostigó a su víctima hasta el cansancio. El imputado había detallado cuál era la relación que tenía con la víctima, y era de hostigamiento. Él mismo señaló que Abby lo rechazaba constantemente tras la propuesta de relación y los regalos que él le hacía. Regalos que, por cierto, no llegó a sustentar ante la corte. Esta situación de hostigamiento fue confirmada en el juicio oral por la hermana de la víctima. Ante la pregunta formulada por el abogado de Carlos de cómo podía asegurarse que la víctima se sintió hostigada, la hermana de Abby respondió que ella había visto cómo la llamaba constantemente y que su hermana expresaba su fastidio, pero trataba de tomarlo como normal, porque solía mantener sus problemas en reserva para no preocupar a nadie. Asimismo, a partir de sus propios relatos, se supo que Carlos había comprado el combustible y los fósforos aproximadamente un mes antes de atacar a Abby. Y también contó que planificó atentar contra ella dentro de un autobús porque este no tendría cámaras de seguridad que pudieran registrarlo. Los magistrados también tomaron en cuenta los testimonios de los nuevos pasajeros que estuvieron en el mismo bus que Abby y también resultaron afectados. Una de ellas era Karin Enríquez Alvarado, quien sufrió quemaduras de 2º grado.
Ella estuvo sentada al lado de Carlos Huelpa y delante de Avi. Ella vio cómo el hombre seguía los movimientos de la joven a través de la cámara frontal de su celular. Y según contó, Carlos lucía sospechoso porque subió con una capucha y lentes oscuros. A ella le cayó gasolina en todo el brazo derecho, por lo que estuvo 2 meses internada y estuvo inhabilitada para trabajar porque le colocaron injertos en la piel. Finalmente, por todas las pruebas encontradas, el 28 de mayo del 2019, Carlos Javier Hualpa fue condenado por los jueces de la primera sala penal a cumplir la máxima pena de 35 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado en grado consumado y por lesiones graves contra otras 7 personas que viajaban en el bus y por peligro por medio de incendio o explosión con circunstancias agravantes. Se conoció que ante los jueces, minutos antes de recibir sentencia por videollamada, Carlos dijo: "Lamento todo, no encuentro la paz, no consigo estar bien, júzguenme y tendré que vivir con esto". Por su parte, para ese momento, la defensa de la familia de Avi dijo que estaba satisfecha con la condena. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer señaló que esperaban la cadena perpetua. Actualmente, el asesino cumple su condena en el penal de Cajamarca, conocido por su dureza ya que está ubicado a 4.350 metros sobre el nivel del mar, en lo que debe ser el lugar más frío del Perú, Cerro de Pasco. La historia de Avi Ágreda es un trágico recordatorio de la violencia de género y el acoso que muchas mujeres enfrentan, así como la importancia de tomar medidas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.